Bueno, jóvenes, buenos días. Entonces, ahorita vamos a tomar el tema en aplicaciones de Internet de lo que son los servicios web. Por ahí ya les tengo compartida la presentación. De hecho, en el ejercicio pasado que hicimos de PHP con MySQL, trabajamos un poquito de lo que son servicios web locales. Nada más ahorita les voy a explicar bien a detalle cómo funciona cada uno. Entonces, primero, ¿qué es un servicio web? Un servicio web, se le conoce como un web service, es una forma de comunicar tu computadora con otra computadora, pero vía remota, en donde debemos entender que vía remota se refiere a que esté en otro lugar físicamente ubicado. Tenemos, por ejemplo, servicios web o de lo que sería como locales en tu misma intranet o en tu red local, pero es una forma como se inició todo esto. Un servicio web, ¿cómo funciona? En donde tenemos un cliente, cualquier computadora o aplicación móvil, celular, tableta, etcétera, hace una solicitud de información a un servidor y éste le responde. Deben de estar en la misma red y deben de estar trabajando bajo los mismos protocolos. Si recuerdan, quienes ya tuvimos la clase de redes, hay un protocolo internacional que es el modelo OSI o el esquema internacional que te sirve, te ayuda a comunicarte entre diferentes computadoras. ¿Ok? Ahora, estas peticiones, ¿cómo se fueron generando? ¿Cómo se fueron creando? La primera de ellas se utilizó la forma que se llamaba SOAP. Ahorita vamos a ver la definición de qué es SOAP. SOAP es un protocolo que se define para realizar comunicaciones entre computadoras y SOAP utiliza XML. Por ahí tal vez lo recuerden, espero que sí. Cuando se inició con la facturación electrónica, se utilizaban web service, es decir, nosotros como clientes pedíamos una factura, la tienda donde nos facturaban debería de ser conectada a internet y lo que hacía simplemente mandaba una petición a Hacienda para que validara los datos y le regresaba ya la factura, en este caso se le llamaba timbrada. Eso es utilizaba un servicio web, utilizaba SOAP y el esquema de comunicación utilizaba XML. Algo importante, prácticamente SOAP ya no se utiliza. Eso se utilizó hace muchos años cuando empezó todo esto de los servicios web, pero ahorita ya existen otros esquemas de comunicación. Y que el lenguaje, bueno, la forma de XML después lo quisieron como mejorar porque vieron que se estaba quedando muy atrás, pero realmente ya no se utiliza. Entraron otros esquemas que vamos a ver ahorita sobre lo que es esquemas de comunicación entre una computadora y otra, ¿sale? ¿Qué viene después de SOAP? Después de SOAP viene algo que se le llama REST. REST utiliza el protocolo tal cual de HTTP. Es decir, todas las peticiones que hacen, todos los esquemas de comunicación que se hacen, es mediante un URL. Si recuerdan en el ejercicio que hicimos de PHP con MySQL, hacíamos peticiones vía URL. Es decir, yo mandaba un dato en la URL o yo obtenía información mediante la URL. Nosotros ya trabajamos con REST. De una manera tal vez sin conocer el nombre técnico, pero estuvimos trabajando con REST, con lo que sería una API REST. ¿Por qué API? Porque es la forma como actualmente se trabaja para esquemas de comunicación entre computadoras. REST fue evolucionando y ahora lo que genera es lo que le llaman las APIs. ¿Qué es una API? Por ejemplo, si yo quisiera tener un sistema, vamos a suponer, ahorita por esto de la contingencia, vienen ideas a su cabeza sobre proyectos de tecnología y dices, voy a crear un sistema de entrega por, no sé, tal vez motocicleta, por carros, como un Uber Eats, como una entrega de ágil, y tú necesitas el mapa de la ciudad para saber a dónde tienes que ir. Entonces, tú si no existieran las APIs, tú tendrías que crear todo lo que es el mapa, tendrás que crear todo lo que son nombres de calles, imagínate qué cantidad de procesamiento de información tú necesitarías para que tu aplicación funcione bien. Entonces, con esto de las APIs, hay muchos sistemas, por ejemplo, ahí estoy poniendo algunos como son Facebook, inclusive Schoology, Tinder, gran cantidad de aplicaciones que ya están en la nube que te facilitan esas APIs para que tú nada más las consumas. ¿A qué se refiere el término consumir? A que tú vas a hacer uso de ellas mediante un URL. Obviamente, la empresa solamente te da acceso a partes muy básicas. Yo puedo utilizar el API de Google Maps para ponerlo en una aplicación y que se vea el mismo mapa que ya tengo, que ya lo creó Google,
y que yo lo voy a utilizar. Entonces no es necesario que yo tenga que crear todo el procesamiento de datos, que yo tenga que procesar toda la información en mi solución, porque sería algo muy, muy tardado. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ahí espero las respuestas en los chats. Si tienen alguna duda, me la van comentando. Nuevamente, por ahí ya a todos los jóvenes, un saludo para todos. Voy a hacerle como en esos tutoriales, ¿no? En específico para el joven Vicente, que por ahí me pidió saludos para el siguiente video. Joven Vicente, buenos días. Aquí saludándolo desde la hermosa ciudad de Valle de Santiago hasta la hermosa ciudad de Salamanca, Guanajuato. Como 20 kilómetros, pero bueno. Entonces, esos son los APIs. Un API es un web service. El término para todo esto es web service. Y lo que nosotros estamos trabajando son APIs. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Primero, API, ¿qué significa APIs? Application Programming Interface. Es una aplicación, una interfase de programación de una aplicación de programación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesito tener como todo lo que funciona para poder trabajar bien. Por ejemplo, yo necesito primero una interfaz. ¿Qué es la interfaz? ¿Por qué pongo el ejemplo de un volante de un carro? Ustedes cuando se ponen a manejar sus carros, motos, todo lo que ustedes tengan, a ustedes no les interesa o realmente no tienen el background de cómo funciona el motor. Es decir, si tú lo giras a la izquierda, tú quieres que gire a la izquierda y punto. Todo lo que hace el motor y todo lo que hacen los engranes y todo lo que hace la parte mecánica, a mí no me interesa. Simplemente yo quiero que si giro el motor, el volante a la izquierda, haga eso. Una API es exactamente lo mismo, nada más es la interfaz que tú vas a ver o que tú vas a conocer para programar o mandarle información a un servidor. Para que yo tenga APIs funcionando o trabajando de manera adecuada, yo necesito una arquitectura de software, es decir, cómo yo lo tengo organizado. Por ahí los que tuvimos, y esa arquitectura de software, por ahí los que tuvimos base de datos y que vimos programación por capas, es exactamente eso. Si se fijaron, cuando hago una programación por capas, hay una capa específica donde yo tengo los procesos, es decir, donde yo estoy haciendo que inserte, que borre, que actualice. Si lo trabajáramos tal cual, desde mi capa de interfase de usuario, no se daba cuenta exactamente qué era lo que hacía, simplemente le mandaba información. Accedía al proceso y ya me daba un resultado. Es exactamente lo mismo, yo necesito una arquitectura para trabajarlo así. ¿Qué significa XML? Es un lenguaje extensible de marcado. Eso es XML, es esta, vamos aquí a marcarlo para que no nos queden dudas. Ok. XML, en esencia, esto es un ejemplo de XML. Si se fijan, muchos podrán pensar, es algo muy parecido a lo que viene HTML. O los que ya estuvimos trabajando con HTML decimos, es muy parecido. Sí, en efecto es muy parecido. De hecho, de ahí surge lo que es la estructura de XML. Pero actualmente se está trabajando con algo que se llama JSON. JSON ya es un esquema más nuevo, más seguro, en donde solamente los que tenemos cómputo en la nube ya pudimos ver por ahí ejemplos de lo que son JSON. ¿Qué significa JSON? JavaScript Object Notation, o una notación de objetos de tipo JavaScript, que sería esta parte de acá. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo fue evolucionando. Si se fijan, el esquema de cómo yo veo la información es más fácil y es más entendible. Yo, por ejemplo, en JSON ya puedo ver, y yo me imagino, ¿no? Si ya tengo el concepto de base de datos, ya me imagino que hay un campo que se llama ID, hay un campo que se llama nombre y hay un campo que se llama sector. Y luego que yo le estoy asignando ciertas cosas, nada más. Entonces, y en cambio en XML, yo lo veo más parecido a HTML, en donde sí necesito como más conceptos para poderlo entender. Esa arquitectura de software también, lo que te dice muy, muy importante es que no te almacena el estado anterior, es decir, no sabe cuál fue tu operación anterior. Por eso trabaja bajo peticiones y las peticiones son vía URL. Yo solamente le digo, obténme todos los usuarios, obténme todas las personas, inserta esto, borra esto, pero no recuerda cuál fue tu operación anterior.
simplemente o lo único que hace es te va trabajando y va teniendo acceso al servidor. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes? Ok. También, si recuerdan parte del ejercicio que hicimos la práctica pasada con lo que fue de PHP, ya trabajamos con algo de un API de manera local porque todo lo hicimos en su propia computadora. Ahora la idea es que ustedes puedan hacer esa API y que puedan montarla, pero en un servidor alterno. Lo que hicimos del ejercicio de la página o de tu sitio web, pero ahora con acceso a datos desde internet y que yo lo pueda manipular. Ya vamos a estar trabajando, digamos, ya más real. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos ubicar las APIs? Tenemos APIs remotas y APIs locales. Las locales es nada más como lo que acabamos de hacer nosotros en la práctica pasada, en donde yo tengo en mi misma red, de manera local, mi base de datos, el servidor al que voy a tener acceso, etcétera, y yo hago uso de nada más. En las remotas, lo que ya les acabo de explicar es que de las remotas salen los servicios web, y de los servicios web debemos de entender que hay dos, uno que se llama SOAP y uno que se llama REST. Y de REST, el más nuevo y que prácticamente el 90% de las empresas de desarrollo de software utilizan, se les llama RESTful, ¿ok? Eso es lo que debemos de entender ahorita, ¿no? Y no hay uno más nuevo. El API, como lo estuvimos manejando nosotros, es RESTful. Y también la parte importante que SOAP, sí hay muchas empresas que trabajan SOAP, pero es porque en sus inicios lo crearon, nada más. Entonces no es porque sea algo, es muy raro que una empresa de desarrollo de software ahorita de inicio empiece a trabajar con SOAP. Tiene que ver lo nuevo. De hecho, la mayoría de estudiantes cuando salen de universidad lo que hacen es conocen REST y RESTful, indistintamente el lenguaje de programación, pero trabajan esos esquemas. ¿Ok? Algo muy importante y prácticamente ya con eso vamos a ir terminando la sesión. Es muy rápido porque ese es el primer video de los tutoriales que voy a publicar. ¿Por qué? Porque necesito que conozcan estos conceptos y después yo voy a hacer la práctica con igual PHP y MySQL de una API pública. Vamos a consumir una API que esté en internet para que tengan ese concepto. Cuando nosotros estamos empezando a desarrollar API RESTful, debemos de saber que consultamos mediante URL. Ya lo hicimos. Si se acuerdan, y a algunos tal vez les sucedió, les manejaban ciertos errores. Este código de estados, ustedes lo pueden investigar en internet. De hecho, se los voy a dejar como actividad para que entendamos bien. Si me da un error 200, ¿qué es lo que pasa? Si me da un error 300, 400, 500. De manera rápida. El código 200, con cualquier numeración 201, 202, etcétera, es que todo fue bien. Se pudo tener acceso a tu servidor y trabajó bien. El 300 es porque tal vez ya no encontró el sitio que tú estabas buscando. Nos pasaba, por ejemplo, que en lugar de poner colores, si recuerdan el ejercicio pasado teníamos que tener acceso a la tabla colores, y en lugar de colores yo le ponía color. Me faltaban por ahí letras, te marcaban errores 300. El error 400 es porque no se pudo procesar lo que tú hiciste, lo que tú le dijiste. Si yo ponía un insert, bueno, ahorita vamos a ver cómo se manejan esos. Si yo ponía un insert, es directo a la base de datos. Si yo ponía un insert, no se pudo hacer. Me marcaba un error, sería 400. Y error 500 es porque no encuentra el servidor. Hay algo que ya borraron la página, que cambiaron el nombre del servidor o algo por el estilo, pero ya no se localiza. Entonces, por eso son los errores 500. ¿Cuáles son los métodos HTTP que pudiéramos hacer la igualación con los queries de SQL? El get es un select. El get es obtener. Entonces, yo hago, también ahí es bien importante identificar. Cuando estamos trabajando en el backend, ¿qué es un backend? El backend es el que tiene conexión directa con el servidor de manera local. Es donde yo tengo mi servidor de base de datos, por ejemplo. Por eso ahí es donde ponemos el insert, el update, que son las queries de SQL. Con el frontend, que es lo que yo consumo como usuario, es el que va a utilizar
los métodos HTTP. Por eso, nosotros, fue un poquito más notorio en el proyecto que hicimos en cómputo en la nube, por ahí si tienen chance lo pueden ver en mi canal, que en ese ejercicio, en el frontend, directamente, si yo estaba en el frontend, tenía que poner un get, tenía que poner un post, tenía que poner un put y tenía que poner un delete. ¿Qué es lo que hace esto? ¿O qué es lo que vamos a entender que hace esto? Vamos aquí a tratarlo de explicar rápido. Por ejemplo, esta parte de aquí se consume o se hace uso en tu front-end. Yo directamente desde mi computadora, donde ya estoy insertando algo, no lo visualizo tal cual. Déjenme por ahí, voy a abrir la aplicación en Heroku para que lo veamos directamente y sea así como más vivencial. Déjenme poner, creo que era Heroku. Ustedes siguen viendo la presentación, yo estoy abriendo la página directamente de App Tutorial Node, ok, y se las voy a compartir para que podamos ver todo, ¿no? Entonces, ya por aquí ya está cargando, para que lo podamos visualizar todos. Mientras tanto, ¿tienen alguna duda para poderles continuar con la explicación? También por ahí les compartí el canal del maestro Juan Carlos para que lo puedan checar. Creo que él está trabajando bases de datos con Python, a todos aquellos amantes de Python, creo que él sí lo está utilizando. Yo ahorita por las materias voy a seguir trabajando con PHP, con MySQL. En la otra materia vamos a estar trabajando un poquito con ustedes también voy a trabajar para aplicaciones Android. Entonces nada más es esa pequeña parte, ¿no? Voy a compartir. Entonces, ahora, déjenme ver. ¿Pueden ver ya por ahí mi navegador? ¿No? Ya, ok. Entonces, esta aplicación que les estoy mostrando, la hicimos en la clase de cómputo en la nube. Este es el frontend, es el que utiliza el usuario final. El usuario final no le interesa hasta cierto punto qué es el procesamiento que hay atrás de. Por ejemplo, lo único que hicimos nosotros de manera muy rápida en ese tutorial o en ese ejercicio es esta parte de notas, lo que acabo de abrir. Yo, por ejemplo, cuando hago esto, voy a poner ejemplo, clase. Y aquí la descripción, eso es algo muy básico, muy sencillo. Cuando hago esto de agregar, aquí en mi base de datos, bueno, se ve aquí abajo, automáticamente se agrega lo que es los datos de la nota que acabo de poner. En específico sería que hice un put, es decir, que hice un post, le mandé una información a la base de datos. Entonces, yo desde mi navegador me conecto con un servidor que no sé dónde está, en este caso está en Heroku, un servidor de base de datos, y le mandé el put. Mediante el URL le puse toda la información. El backend, que es ya la solución en ese servidor, lo único que hace es detecta, viene un post, yo ya sé qué tengo que hacer, y ese post lo iguala con un insert into. Ese insert into ya está ahí en la solución. En ese caso, en ese ejemplo, hicimos todo eso. Así es como trabaja un servicio web. Si yo, por ejemplo, hiciera un get, me va a mostrar todo. Nosotros vamos a hacer algo muy parecido. Tal vez no tan a detalle, para eso lo llevaríamos en cómputo en la nube, pero sí vamos a hacer algo muy parecido. En este caso, nosotros vamos a hacer un backend y un frontend, todo con PHP y con MySQL. En el caso de ellos, trabajamos con Node.js, trabajamos con MongoDB, trabajamos con Axios. MongoDB es un manejador de base de datos exactamente igual que en MySQL, y Node.js es un esquema de programación. Lo más nuevo es un framework, un entorno que nos facilita ahí la programación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok, voy a dejar de compartir entonces.
el navegador y solamente continuamos con la presentación. Prácticamente para terminar, nada más debemos de acordarnos que existen varios formatos para lo que serían las APIs. El más común, que ya prácticamente todo el mundo utiliza, es JSON. XML, solamente la facturación electrónica por ahí lo sigue utilizando. Y texto plano, que hasta el momento yo he visto que nadie utiliza ya, casi nadie utiliza texto plano, es un porcentaje muy bajo. JSON, el esquema JSON es el que todos utilizamos. Nosotros vamos a trabajar con algo de JSON por ahí para que les quede bien claro. Y cualquier duda, cualquier cosa por ahí les dejo, pues ya saben, la publicidad. Voy a terminar la grabación y ya ahorita cualquier duda por ahí me van comentando, ¿sale?